Hola amigos de la Sobremesa, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar con ustedes como cada semana. Ahora haciendo un programa especial, Jorge González, un recorrido para conocer gran parte del estado, lugares como Tiozuco, Petepich, que son lugares icónicos en la historia de Quintana Roo. Y bueno, lo hacemos justamente acompañando un recorrido de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Turismo Marisol Vanegas, para bueno, ellos están estructurando un nuevo producto turístico y aquí estamos acompañándolos. Pues estamos en Tepich, una comunidad histórica del sur de Quintana Roo, del centro de Quintana Roo, muy pegado con Yucatán y que tú has recorrido en otros años y que conoces muy bien lo que ocurrió aquí, como has documentado la historia de esta comunidad. Pues estamos en esta comunidad de Quintana Roo, una pequeña población campesina con una iglesia que en la época colonial era llamada capillas de indios. No era una iglesia techada totalmente, salvo la parte Del del altar. altar. Aquí, ¿cuál es la importancia de este pueblo? Que aquí comenzó el 30 de julio de 1847 lo que se conoce como Guerra de Castas, encabezada por Cecilio Chi, que él era de Tijosuco y que según los indicios históricos está enterrado en un cementerio que está aquí al lado de la iglesia. De aquí nació y murió cerca de aquí Cecilio Chi. Se inició una guerra que causó 300,000 muertos, según las cifras aproximadamente, que duró en sus combates más sangrientos 2 años, de 1847 a 1849. Durante esta guerra vamos a darles un pequeño panorama. Los mayas, después que se inicia aquí en Tepich, ellos ocupan Valladolid, ocupan Izamal, ocupan Peto, ocupan las principales poblaciones de Yucatán, a excepción de la capital de Mérida y de Campeche, que era la otra población muy importante. Todo lo demás lo ocupan, luego viene una contraofensiva y la recupera el gobierno de Yucatán, recupera la parte que los mayas habían ocupado, Así ¿no? es. Pero aquí se inició esta historia que culmina, bueno, que termina oficialmente hasta el 3 de mayo de 1901, cuando se ocupa Chan Santa Cruz. Cuando llegue General Bravo. Pero un poco para abonar a esto, este estallido social de resistencia, destruye 60 ciudades, ¿no? Y lo importante que aquí don Cecilio Chi era un hidalgo. Estamos comenzando este recorrido en Tepich, Marisol Vanegas. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Básicamente lo que queremos hacer de fondo es una recuperación de la narrativa y de la historia para que no nada más lo conozcamos quienes habitamos Quintana Roo y reforzar este sentido de identidad, sino además poder mostrarlo y mostrarlo en su exacta dimensión histórica y social. Nos parece que es un hecho muy importante, que tiene una relevancia importante incluso a nivel mundial, es conocida la guerra de castas, sin embargo, poco sabemos de su conformación, su lógica, qué sucedió y cómo eso modificó sustancialmente lo que hoy conocemos como la cultura maya viva, los pueblos mayas de Quintana Roo. Un poco, y vamos camino a eso. La intención de este recorrido, en el cual nos hacemos acompañar de expertos, es identificar, por un lado, la lógica de lo que vamos a promover, a mostrar, la logística de lo que debe tener en la infraestructura, porque está muy deteriorada, sino además entonces esa narrativa histórica con la que vamos a soportar estos recorridos. Más que ver cosas o más que buscar experiencias para los turistas y para nosotros mismos, estamos buscando una recuperación histórica y social de nuestra identidad. Estamos ante la gestación, viendo la gestación de un producto turístico. De hecho, ya lo tenemos. Lo que pasa es que está en un estado en el cual necesitamos mejorarlo, darle logística, darle señalética, que pueda ser comunicado correctamente.
y aprovechado en términos de lo que necesitamos, tanto en los dos términos, turístico y social. Y generar una derrama económica que ayude a las comunidades. Buscar mecanismos que le sumen también, porque a partir de este primer trama histórica podemos sumar cuestiones ecológicas, arqueológicas, de forma de vida, de la forma de vida de la gente, sumado y que le va a beneficiar, y estamos seguros que le va a beneficiar a las comunidades por donde pasa o donde va a trazarse esta ruta. Muy bien, pues vamos a seguir con los Julio, estaría bueno que Daniel luego le tomara una foto. Fíjate, en el centro de cada pueblo de aquí hay un árbol de ceiba. Bueno, amigos de la sobremesa, llegamos a Tijosuco, Jorge González Durán. Sí, Tijosuco, un lugar histórico, un lugar fundamental, piedra angular de la guerra de castas que asoló a la península de Yucatán de 1847 hasta 1949. Este poblado tiene una capital importancia en la historia, no solo de Quintana Roo, en la historia de la península de Yucatán, porque este fue el epicentro de la resistencia maya, de los combates durante la guerra de castas. Aquí se hicieron muchísimos combates. En 1856 hubo combates muy importantes aquí que destruyeron parte de la iglesia de Tijosuco, cuyas imágenes ya estamos viendo, y pues no lo podemos entender, bueno, no lo podemos quizá visualizar hoy, pero en ese momento, hace ya casi 150 años, fue un drama que vivió la península de Yucatán, sí, con miles y miles de indígenas alzados en armas, y en manos de ellos quedó prácticamente toda la península de Yucatán, a excepción de Mérida y de Campeche, como ya dijimos, y estuvo a punto la península de Yucatán de convertirse en la primera región dominada completamente por los colonizados, por los antiguos indígenas, por los descendientes de los indígenas. Esto no fue así, sino que Quintana Roo se convirtió, lo que hoy es el estado de Quintana Roo, se convirtió en un enclave de resistencia maya, y durante más de medio siglo. Un estado autónomo indígena, decías tú hace. Un estado indígena autónomo. Durante parte del recorrido. Claro, donde solamente se hablaba la lengua maya, tenían su propio ejército, tenían su religión y tenían toda su infraestructura jurídica propia. Tenían su propio comercio, sobre todo con Inglaterra, a través de Belice, que era una colonia inglesa en ese entonces, a donde compraban las armas y le vendían las maderas, sobre todo. Era un territorio donde se recreó, pues, con las influencias occidentales, la cultura maya. Pero esto no ha muerto, Julio. Aquí vemos los vestigios. Aquí vemos los vestigios, y bueno, donde conviven justamente esta fusión entre españoles e indígenas, una comunidad, que fue importante, Tijosuco, en su momento. Nos platicaban hace un rato que llegó a tener en su máximo esplendor 7,000 habitantes, una ciudad, en su momento, una ciudad con construcciones coloniales, de las únicas construcciones coloniales que hay en Quintana Roo. Así es, de las pocas, que lástima que no se reconstruyeron en su momento, pero todavía es tiempo de reconstruir las que todavía existen. Vamos a platicar con Carlos Chang, que es el director del Museo de la Guerra de Castas de Tijosuco. Ya lleva prácticamente 23 años desde su fundación, prácticamente estás tú a cargo de este museo, Carlos. Platícanos algo de la iglesia que está aquí a nuestras espaldas. ¿Cuándo se destruyó? ¿Cómo era? ¿Qué ha pasado con ella? Es cierto que esta iglesia es el monumento emblemático que puede marcar gran parte de la historia de Quintana Roo, porque si bien hecho este escenario que se da en 1847, que podemos decir que simbra la península de Yucatán, el punto
más que podemos platicar de Tijosuco fue cuando esta iglesia, su construcción fue más de 200 años. En el interior tiene una fecha en donde culmina su construcción y en ese año se pudo ver completa la iglesia en el año de 1839. En este movimiento que empieza en 1847, el momento más detonante fue en el año de 1856, cuando bueno, se destruye la fachada principal de la iglesia con balas de cañón. Esto pues marcó inclusive el abandono de este lugar. 60 años después llega gente del vecino poblado de Yucatán, Sitnup más conocido, empiezan a repoblar este lugar. Los abuelos han platicado que cuando llegaron aquí encontraron a Tijosuco en medio de la selva y pudieron hacer la limpieza en todo el atrio de la iglesia donde estamos parados, inclusive del parque. Ya después fueron a buscar sus familias. Y cuando ellos llegaron, cada quien dijo, bueno, pues esta casa lo voy a tomar, esta también. Cada quien tomó su casa que quiera. Y es allí donde empieza la vida de Tijosuco de nuevo. Ellos venían con un fervor religioso, no sabían exactamente quién era el patrono de esta iglesia. Y entonces, bueno, empiezan a buscar hasta que definen poner el patrono de la iglesia como el Niño Dios, y es el Niño Dios como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Estuvo techada la iglesia originalmente cuando concluyó su construcción en 1839. Sí, exactamente, se vio completa la iglesia. Desde luego que únicamente quedó la bóveda de medio cañón que descansa sobre el altar, era lo único que se tiene. Los arcos son trabajos recientes. Ya cuando viene la repoblación, y es cuando ya con apoyo de diferentes instituciones y el párroco que estaba en aquel entonces, se dio esta tarea de construir el techo de la iglesia. De reconstruirlo. De reconstruirlo. Muy bien. Oye, y las casonas coloniales de aquí de Tijosuco, habían muchas, ya han sido destruidas algunas, ¿verdad? Debo decirle que allí hemos estado en pláticas con los dueños de las casas coloniales y finalmente entra esta parte muy interesante que las familias empiezan a entender que ese patrimonio debe de preservarse. Y entonces, como una tarea va mucho en relación con un arqueólogo que llega aquí en la comunidad que trabaja con el ejido, se ha identificado más de 10 cascos de hacienda. Claro, están en los alrededores Porque Tijosuco era una población muy importante. Claro, inclusive esta iglesia viene a dar como punto estratégico de la evangelización de todos los pueblos que están alrededor de Tijosuco. Por ejemplo, Xcabil, Guaymash, Sabán, Zacalaca, eran lugares en donde se construyeron iglesias, ¿no? Que no se ve mucho la destrucción allí por este gran movimiento y permanecen pues varios de las iglesias muy bien conservadas, como el caso de Xcabil, ¿no? Sí, en su época de apogeo, Tijosuco, antes de la Guerra de Casas, ¿cuántos habitantes llegó a tener? En el año de 1832 conocemos ya un censo que se hizo, que manda a ser un sacerdote que estaba responsable de la iglesia, y había más de 7,000 habitantes, que todavía no lo alcanzamos. Fíjate, no se alcanza el día Actualmente, de hoy. sí. Exacto, sí, un año antes de la guerra se manda a hacer otro censo y hay un bajón de habitantes en este lugar. Entonces, bueno, eso nos demuestra cómo también empieza el abandono, empieza la salida de alguna gente de la comunidad. Vamos a preguntarle aquí al subsecretario de Turismo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gusto en saludarte. Gracias, igualmente. ¿Cuál es la importancia de venir a conocer estos lugares de la guerra de castas? ¿Qué se podrá armar un recorrido, una ruta turística, porque por su importancia histórica y arquitectónica también?
Sí, claro, definitivamente parte importante de este recorrido es justamente ese, ¿no? El crear un arco histórico bajo el cual podamos ser un hilo conductor de una historia y de lo que existe en el lugar. No es simplemente crear un destino, un producto turístico como tal, sin ninguna planeación ni nada, sino es buscar efectivamente cuáles son los esquemas y cuáles son las formas y el proceso realmente que seguir una persona desde el punto de vista histórico en el conocimiento del área, ¿no? Definitivamente es muy, muy importante. Por eso basarlo efectivamente como este recorrido, este primer recorrido que estamos haciendo, para recabar toda la información y la parte histórica, cultural y social de la zona, ¿no? De toda la ruta. También nos acompaña José Haddad, pues él es el director de fideicomiso de Gran Costa Maya, ¿verdad? Sí, que es el sur del estado. Que es el sur del estado. Pepe, porque más bien es conocido como Pepe Haddad. ¿Hay turistas o habrán turistas interesados en conocer estos lugares de gran importancia histórica de nuestro estado? Sin duda, por eso es importante venir con ustedes, que son quienes conocen a fondo la historia de la región, y poder recabar todo lo que tiene que ver con la historia, con los sucesos. Como decía Luis de Potestad, el subsecretario de Turismo, lo importante es poder conocer a fondo la historia y de ahí armar cómo se puede convertir en un producto real, cómo puedes darle al turista el fondo histórico, cultural, para obviamente el rescate de la zona, porque todavía hay mucho trabajo que hacer en esta parte para poderla habilitar y ser digna de ser presentada a los turistas, por lo menos lo más cercano al esplendor que nos describe la historia. Exactamente. Carlos Chan, ¿será que los habitantes de Tijosuco particularmente estén interesados en que este lugar de Tijosuco sea visitado y de tener, no sé, restaurantes, algunos centros de descanso porque el turismo, Luis, necesita también cierto confort, llegar a un lugar y donde tomar un café, donde desayunar, donde comer, si así fuera el caso, baños, en fin, ¿no? Porque todo esto tendría un impacto económico en la localidad. ¿Será que los de Tijosuco pueden estar interesados, Carlos? Mire, creo que ha habido una breve experiencia sobre esto y hay un grupo de mujeres de la comunidad que están intentando hacer este trabajo y sentimos, bueno, que ha habido un contacto más con las universidades porque han visitado los alumnos aquí y se les ha dado esa parte acercamiento, la convivencia con las familias. Entonces cuando llegan aquí, hacen el recorrido en el museo, vienen a la iglesia y luego es llevado en alguna de las casas de las familias a comer. De cierto es lo que comentas, vienes siendo este gran impacto económico que pudiera llegar a la comunidad. Creo que están saboreando gran parte de esta experiencia, por lo tanto el tener una oportunidad de servicios a la gente que llegara a visitarnos, creo que esto es la parte también importante que se puede empezar con la gente, pero debo decir que hay una muy interesante aceptación en cuanto a esto, porque la gran mayoría de los jóvenes de la comunidad han tenido contacto también con el turismo. Ellos salen al polo turístico, hay habitantes de aquí que han sido de campesinos, han ido a trabajar en el polo turístico a Cancún, a Riviera Maya, y ellos llegan aquí, algunos ya jubilados, son panaderos, hacen pizzas, entonces hay el conocimiento, hay la experiencia, solo falta el empuje para que ellos puedan organizar exactamente, y siento que la comunidad, por supuesto, ante este patrimonio que tenemos, se puede aprovechar. Luis, aquí en la organización y en la dotación de infraestructura entra la Secretaría de Turismo. Así es, tendrá la posibilidad de la Secretaría de Turismo de asesorar, si así fuese el caso, si lo requirieran los habitantes
pues de Tepic, de Teosuco, de todos estos lugares que vamos a recorrer. Sí, definitivamente no solamente tendrán la posibilidad, obviamente lo vamos a tener que hacer porque tenemos que revisar que los servicios que se den sean efectivamente también de calidad, ¿no? Tendremos que capacitar a las personas que estén llevando a cabo los recorridos a través de probablemente capacitaciones de guías de turistas, y va a ser muy importante también el tema de las instalaciones, tener baños, tener un parador turístico que pueda tener acceso a ciertas cosas, porque efectivamente los turistas esperan también una cierta calidad en el recorrido que están haciendo. Entonces, definitivamente, por los dos casos es muy bueno para ustedes, y tenemos que estar muy de la mano, por supuesto, con ustedes en todo este proceso, ¿no? Muy bien, y que los guías sean locales, además esa sería la... Sí, por supuesto, lo ideal, eso es ¿no? indispensable, porque son los que conocen finalmente de aquí. Así la capacitación sería directamente dada a ellos. Creo que en la comunidad ya se va identificando, hay algunos jóvenes que se están identificando, llegan al museo, están tomando, nos encargamos también de estar platicando con ellos y meterles esta idea. La verdad que en esta oportunidad que estamos platicando me parece muy bien, porque finalmente como algo para sensibilizar también a los jóvenes, reconocer que este gran patrimonio se puede aprovechar, y en esa idea de aprovecharlo, creo la mejor oportunidad de preservarlo también. También es una manera de obtener recursos para preservarlo. Pues, ¿qué te parece si vamos a conocer el Museo de la Guerra de Castas que dirige Carlos Chan? Claro que sí, vámonos. Vámonos. Así es, estamos en el museo, como bien dices, de la Guerra de Castas, que pues es uno de los pocos museos con que cuenta nuestro estado, Quintana Roo, aparte del de Chetumal, el de Cancún, el arqueológico de Cancún, y este que es histórico, Museo Histórico de la Guerra de Castas. Pues creo que no hay más. No hay más. Había uno en el fuerte de Bacalar, pero ya no existe. Bueno, ya no existe. Bueno, yo lo llegué a ver, a recorrer varias veces. Creo que ahí sigue, pero con algunas cuestiones de la tecnología de la que fue dotada en su momento. Era un museo interactivo, al igual que el de Chetumal, que se deterioró y ya no hubo dinero para ahí para restaurarlo. Sí, generalmente no hay dinero para la cultura. Aquí tenemos a una... Así es. ¿Usted trabaja aquí en el museo? Sí. Bichacaba Beatriz Pot Chablé. Incaba Beatriz Pot Chablé. ¿De dónde eres? Guay Sislene, guay. Tukahil Hotzuk. Aquí naciste, quiere decir que aquí nació. Hay que explicar que Hotzuk es el nombre original de Teosuco. Los mayas le dicen Hotzuk todavía. Beyo ojelani menek chilan kabilobla bet que be kohemi ukabay kahlon uchilo Hotzuk. Bela tune tijosuko uchikutzeketzulobo. Sí, fíjate que esto tiene que ver, fíjate cómo es la magia del lenguaje, y los indígenas, los mayas, siguen conservando la memoria de los antiguos nombres de sus pueblos, porque para los mayas, Mérida es Jo. Mérida es Jo, ¿verdad? Beyo, sí, así es. Sí, y ¿de dónde? Valladolid también sigue siendo Saquí para los... Saquí, así se le llama también. Es que realmente los nombres mayas no están olvidados, siguen presentes, aún sabiendo los nombres de los lugares o pueblos en español, pero sigue presente los nombres originales. ¿Y sigues tú honrando a algunos dioses mayas? ¿Crees en el dios de la lluvia, en el dios del monte? ¿Cómo que no lo voy a creer? Porque sin ellos no estaríamos en esta tierra, porque gracias a los dioses que nuestros abuelos veneraron tenemos todo lo que tenemos ahora. El dios que todavía se menciona en las ceremonias rituales, que viene siendo sobre la agricultura, es el dios Chac, a quien también se le pide la lluvia, que es el Chac. Entonces sigue prevaleciendo el dios Chac para nosotros en estas comunidades, el único dios maya que todavía nuestros abuelos lo invocan, lo llaman, le ofrecen, porque es el que nos da la vida. Y la lengua, tú eres muy orgullosa, hablas bien español, pero también hablas mejor maya, que es tu lengua materna. No hablaba bien el español, aún siendo, hasta en la actualidad siento que no lo hablo bien, porque yo desde que tuve uso de razón me hablaron en maya. Entonces cuando yo iba en la escuela es donde empecé a entender y hablar el español, pero en mi casa todo fue en maya, y me siento orgullosa de ser, de saber mi lengua materna, que lo que nos han dejado por nuestros ancestros, y eso me hace identificarme como
como gente maya, gente pues orgulloso de ser indígena en esta tierra, en esta península, porque aquí es donde nos sentimos orgullosos de ser mayas. Mi lengua materna es el maya, fíjate. Y luego cuando yo me fui a vivir, me vine a Quintana Roo y pues en la escuela, cuando no practicas una lengua, se va olvidando. Pero cuando empecé a hablar español, me provocaba confusiones. Pensaba yo en maya y lo quería yo decir en español, pero pensaba en maya. Sí. Por ejemplo, yo cuando pedía un poco de agua, en lugar de decir, dame un vaso de agua, dame un poco de agua, decía yo. Y luego me daba cuenta que lo había dicho en maya. Tú le enseñas a tus hijos, si tienes hijos, el maya. Se sigue hablando en Tijosuco el maya entre los pobladores. Claro que sí, claro que se sigue hablando. Incluso nosotros estamos, como museo, estamos viendo de que nuestra lengua materna lo valoramos, lo cuidamos. Sin embargo, solos no lo vamos a poder hacer en esta institución. Entonces lo que hacemos, tratamos de promover el gran valor que tiene nuestra lengua y que los jóvenes o la generación actual no se avergüence de hablarlo. Claro. Pero primero empieza en la casa, donde toda la gente que nos escuche en este momento, estamos invitando siempre de que nuestra lengua maya, el único lugar o espacio de poder aprender como escuela es en la casa, ahí donde empieza todo. Aquí estamos hablando de la importancia, enseñando, pero lo más importante es que toda la generación actual, nuestra lengua maya es tan valiosa y haciéndolo valer es hablándolo, enseñándolo a la generación actual, porque ellos serán el futuro para que florezca nuestra lengua maya. Y respecto a las historias, las nuevas generaciones conocen quién fue Cecilio Chi, Jacinto Pat, los héroes de la Guerra de Castas. Pues el tiempo que ha pasado yo creo que sí, porque Tijosuco, como fue cuna de esta historia, ha sido un lugar un pueblo donde cada año se ha ido celebrando, hablando de esta importancia de una historia que sucedió, que estalló en este pueblo histórico. Entonces la generación actual quizás pues ellos han sido testigos de todas las celebraciones de cada año que se ha ido realizando. Cada año que se ha ido celebrando se habla a nivel comunidad sobre la importancia de estos personajes que lucharon para que se liberen nuestros antepasados. Y también como museo, también tenemos talleres donde llevamos a cabo los diversos temas que hablan de esta historia, de cada personaje, todos los que han participado, por qué estalló esta guerra, cuál fue la importancia, cuáles fueron las causas o consecuencias de aquella guerra que se dio, y no es mentira, porque nuestro pueblo lo marca o lo demuestra aquellas construcciones coloniales, ahí queda marcada aquella historia, y aquí la gente pues sí se ha estado hablando, y como museo hemos estado también tras de ello, hablarles por grupos escolares esta historia nuestra que tenemos. Y cuando vienen turistas, gente de otros lugares a conocer, ¿son bien atendidos, bien recibidos en el museo y por la gente de Tijosuco? Eso es lo que buscamos, eso es lo que nosotros damos la máxima atención a la gente que nos visita en este espacio cultural, donde la gente llega porque está interesado en conocer nuestra historia, en escuchar todo lo que es el acontecimiento, pero también buscamos cómo platicarle de otras actividades que se realizan, y tratamos de demostrarle lo máximo para que se anime y regrese otro día. Claro que sí. Oye, Beatriz, ¿cómo se dice ya los novios, los jóvenes, cómo le dicen estoy enamorado? ¿Cómo se declara un joven a una muchacha, estoy enamorado de ti? ¿Cómo se le dice?
te quiero mucho, está en Yakuna es querer, amar a la persona. Yakuna, amor, es amor. Yakuna, hachinkatech también de otra manera se puede. Hachinkatech, y yakuna, te quiero mucho, te quiero. Bueno, es que hay palabras. Hay varias maneras de ¿verdad? decirlo. El maya Entonces, es muy rico. No, y es tiene una esencia hablándolo en maya. Poesía, y ¿verdad? cuando lo traducimos, se empobrece, se empobrece. Se pierde un poquito esa esencia. Ajá. Sí, hay una manera de decirlo en maya. Cuando uno lo dice en maya porque le nace y lo sabe decir, pero cuando lo pasamos en español no quiere decir que no lo entendemos, pero también es otra manera de... tiene otra esencia. No tiene una traducción literal. No, es muy diferente. Y cuando la gente está triste, nostálgica. Hachtuntukul, muy Hachtuntukul. pensativo, decaído, triste, tukul. Sí, muy pensativo, muy ¿Sataol? triste. ¿Qué es Sataol? Sataol, perdido. Perdido. Está Sataol y se puede estar Sataol por cualquier cosa, ¿no? No puede ser, es que puede ser, por ejemplo, Sataol puede ser que alguien distraído también. Distraído, preocupado y se le olvida las cosas, ¿no? Sí, sí. No precisamente No está de acuerdo. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Un Estamos gusto. para servirles. Aquí como museo tenemos mucho de qué hablar porque tenemos un espacio en la cual como servicios educativos, lo que es la palabra, donde llevamos a cabo diferentes actividades como conferencias, como talleres, en donde buscamos a que se acerque la comunidad y principalmente también contamos con el gran apoyo de las instituciones educativas locales, así como fuera, que también nos ha hecho posible de poder difundir las actividades que tenemos en nuestra comunidad, pero buscando más como el rescate de nuestra cultura. Muy bien, Así Beatriz. es. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Por tomarnos en cuenta este espacio histórico en donde hay mucho de qué hablar, mucho de qué decirles en este espacio. Muy bien, gracias. despídete en maya. Tulak almash en shikinkon, tuyok ol mayakche, tulak letzikbal, tzawu ikesho, tekkashtik ka pacha ka woy tikesh ka ol tikesh, tilelel tuno tekpaitan kesh ka natzabaesh, ka beicha ka woy tikesh, ujel basho, waitekuchil kahlay, kukabatik Museo Guerra de Castas. Muchas gracias, Beatriz. Muy bien. Kimakol lekeshta tekpatkesh en bak inkatuklikeshe u kiniloje kahan ujol ukuchil kahlay martes tak domingo de 10 hatskakin tak las 6 uchinilkim.